A partir de este momento, comienza el programa Volver al Camino. Una hora templaria difundida por Radio María Bolivia. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Somos los Caballeros Templarios, hombres y mujeres, y les damos la bienvenida a esta emisión especial cargada de recogimiento, memoria y gratitud. Hoy, que es el cuarto día del fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, dedicamos este espacio para rendirle un homenaje profundo y sentido. El Papa Francisco, el Papa de los pobres, el Papa del abrazo, el pastor que caminó con humildad junto a su pueblo, nos ha dejado físicamente, pero su voz, su mensaje y su ejemplo resuenan más vivos que nunca en millones de corazones. Fue un hombre de paz en tiempos de conflicto, un sembrador de esperanza en medio de la incertidumbre, un puente entre culturas, religiones y generaciones. Su legado va más allá de las fronteras del Vaticano. Fue un líder espiritual que no temió hablar con firmeza, pero con ternura, que no se alejó del dolor del mundo, sino que lo abrazó con misericordia. Hoy lo recordamos con amor, con respeto y con esa mezcla de tristeza y gratitud que deja la partida de un alma grande. Invitamos a ustedes, queridos oyentes, a unirse en una oración colectiva y a este mensaje que no solo un adiós, sino un gracias eterno. Que el Señor te reciba en su paz, querido Papa Francisco, que tu mensaje siga guiándonos en la construcción de un mundo más humano, más justo y más fraterno. Descansa en la luz del amor que proclamaste. Amén. Bueno, y con estas palabras le queremos presentar un audio que hemos preparado en homenaje al Papa Francisco. Esperemos que les guste. En el seno de una familia de inmigrantes italianos, nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, Jorge Mario Bergoglio. Era el primogénito de 5 hijos de Mario José Bergoglio, contador ferroviario, y Regina María Sibori, ama de casa piadosa y devota. Desde su infancia, Jorge mostraba una sensibilidad peculiar ante las cuestiones humanas, marcada por una espiritualidad discreta pero intensa. Su madre le enseñó las primeras oraciones y lo introdujo en la fe católica con ternura y firmeza. Eran tiempos difíciles en la Argentina de las décadas de 1930 y 1940, pero la fe de la familia Bergoglio era inquebrantable. En medio de la pobreza y los desafíos sociales, crecía el niño que, algún día, sería el vicario de Cristo en la tierra. En la adolescencia, Jorge vivió momentos de discernimiento que lo marcaron profundamente. Durante un episodio de grave neumonía, sintió el llamado de Dios de forma íntima y prometió entregarse totalmente al servicio del Señor. Estudió técnico químico, pero pronto abandonó esa carrera al sentir el impulso interior hacia la vida religiosa. A los 21 años ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús, convirtiéndose en jesuita en 1958 bajo el lema Ad Maiorem Dei Gloriam. Los años de formación jesuita fueron intensos y rigurosos. Estudió filosofía y teología, siempre con brillo intelectual y una humildad notable. Era admirado por su disciplina y su cercanía a los pobres y marginados. El 13 de diciembre de 1969, Jorge Mario Bergoglio fue ordenado sacerdote por Monseñor Ramón José Castellano. En ese momento, se sellaba una alianza definitiva entre el joven jesuita y la misión apostólica de la Iglesia. En los años siguientes, ejerció diversas funciones académicas y pastorales, incluso como maestro de novicios y rector del Colegio Máximo de San Miguel. Su liderazgo era firme, pero siempre marcado por la escucha, la oración y el discernimiento. La década de 1970
trajo turbulencias a la Argentina, con la dictadura militar sembrando miedo y muerte. Bergoglio, prudente y silencioso, protegió a muchos perseguidos, ofreciéndoles refugio y ayuda en secreto, movido por la caridad cristiana. En 1973 fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina, con apenas 36 años. En esta misión enfrentó tensiones internas y externas, buscando siempre la fidelidad a la misión de la compañía y el cuidado de los hermanos. Tras años de misión y silencio, fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992 por el Papa Juan Pablo II. Asumió con humildad, rechazó honores y eligió vivir con simplicidad evangélica. Se convirtió en arzobispo coadjutor en 1997 y tras la muerte del cardenal Quarrasino, asumió como arzobispo de Buenos Aires en 1998. Su primera decisión, vivir en un pequeño apartamento, cocinar para sí mismo y utilizar el transporte público. En la capital argentina, el cardenal Bergoglio fue presencia constante en las periferias, villas y hospitales. Los pobres lo llamaban Padre Jorge, y él los escuchaba con atención y los trataba con profunda dignidad. En 2001 fue creado cardenal por San Juan Pablo II. Al recibir el birrete rojo, rechazó la fiesta tradicional y pidió que el dinero se destinara a los pobres. Este gesto sintetizaba su espiritualidad encarnada. Participó en el cónclave de 2005 que eligió a Benedicto XVI. Aunque era considerado papable, guardó silencio ante las especulaciones, prefiriendo la discreción y la oración al protagonismo. Durante los años 2000, fortaleció la pastoral social en Argentina. Fundó seminarios, impulsó vocaciones y promovió un clero cercano al pueblo, pobre en estilo y rico en misericordia. Se le conocía por celebrar misas en casas sencillas, cárceles y centros de rehabilitación. Predicaba con palabras accesibles y gestos concretos. Su lenguaje era el evangelio vivido con los pies descalzos en las calles. En 2013, tras la histórica renuncia de Benedicto XVI, Jorge Mario Bergoglio fue convocado a Roma para el cónclave. Llevaba consigo solo una pequeña maleta y un corazón abandonado a la voluntad de Dios. El 13 de marzo de 2013, tras 5 votaciones, fue elegido el 266 o Papa de la Iglesia. Eligió el nombre de Francisco, en honor al pobrecillo de Asís, señalando la centralidad de los pobres y la paz en su pontificado. Al aparecer en el balcón de la Basílica de San Pedro, la multitud vio a un hombre que, antes de bendecir, pidió la bendición del pueblo. Ese gesto conmovió al mundo y reveló el espíritu del nuevo Papa. El pontificado de Francisco se caracterizó inmediatamente por un fuerte énfasis en la misericordia, la simplicidad de vida y el cuidado de los excluidos. Su primer viaje fuera de Roma fue a la isla de Lampedusa, donde lloró por los migrantes muertos en el mar. Reformó la curia romana, combatió escándalos financieros e instituyó medidas para mayor transparencia. Creó el Consejo de Cardenales y promovió una iglesia más sinodal, donde todos pudieran ser escuchados. En 2015, publicó la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Convocó al mundo a una ecología integral y denunció la destrucción ambiental como un pecado contra los pobres y contra Dios. En la JMJ de Río de Janeiro en 2013, cautivó a millones de jóvenes con su cercanía y espontaneidad. Vayan sin miedo para servir, exhortó, con la autoridad de quien vive lo que predica. En cada gesto, el Papa Francisco encarnaba la ternura del buen pastor. Tocaba leprosos, abrazaba niños, llamaba por teléfono a desconocidos y repetía: la misericordia es el nombre de Dios. El mundo empezaba a vivir una nueva primavera espiritual. En el centro de su pontificado, el Papa Francisco colocó el amor preferencial por los pobres, siguiendo el ejemplo de Jesús. Insistía en que la Iglesia debe ser como un hospital de campaña que acoge a los heridos de la vida. Visitó numerosos países marcados por conflictos, pobreza o tragedias, llevando un mensaje de paz y reconciliación. En Birmania, en 2017, defendió los derechos de la minoría Rohingya
con valentía y compasión. También visitó campos de refugiados en Oriente Medio, la África en guerra y la América Latina oprimida por la injusticia. En cada lugar se arrodillaba ante el sufrimiento y pedía al mundo mayor solidaridad. En 2016 proclamó el Año Santo de la Misericordia, abriendo puertas jubilares en todo el mundo, incluso en cárceles y hospitales. Fue un tiempo de conversión, confesión y redescubrimiento del amor incondicional de Dios. Su enseñanza más recurrente era la misericordia. Afirmaba que ningún pecado es mayor que la gracia de Dios. Animaba a los sacerdotes a acoger, escuchar y perdonar con ternura, sin juicios severos. El Papa Francisco no evitó los temas espinosos. Habló sobre los abusos en la Iglesia con firmeza y dolor. Se reunió personalmente con las víctimas, pidió perdón en nombre de la Iglesia e implementó reformas disciplinarias rigurosas. Con su estilo sencillo y directo, desafiaba al clero a abandonar el clericalismo y a vivir más cerca del pueblo. El pastor debe oler a oveja, decía, exigiendo autenticidad en el ministerio. Reformó el proceso de nulidad matrimonial, facilitando el acceso a la justicia y a la verdad para muchos fieles. Promovió la escucha y la integración de los divorciados vueltos a casar en la vida de la Iglesia, siempre con discernimiento pastoral. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, fue una voz de esperanza y consuelo. El mundo se conmovió con su bendición Urbi et Orbi, en solitario en la plaza de San Pedro vacía, bajo la lluvia y ante el Santísimo. Publicó encíclicas fundamentales como Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, y Evangelii Gaudium, verdadero programa misionero que impulsa a la Iglesia a salir al encuentro de todos, especialmente de los olvidados. En sus audiencias semanales, hablaba con palabras sencillas y profundas. Usaba historias, gestos y sonrisas para tocar los corazones. Hacía teología accesible sin perder la riqueza doctrinal ni la profundidad espiritual. Dio voz a las periferias del mundo, elevando cardenales de países hasta entonces invisibles en el colegio cardenalicio. Quería una iglesia que respirara con los dos pulmones, Occidente y Oriente, Norte y Sur. Impulsó el diálogo interreligioso con gestos históricos, como el encuentro con el gran imán de Al-Azhar y con líderes judíos y budistas. Buscaba construir puentes donde antes había muros de desconfianza. Promovió la sinodalidad como camino para toda la Iglesia. Convocó sínodos sobre la Amazonía, sobre la juventud y luego el Gran Sínodo sobre la sinodalidad, proponiendo una escucha mutua que renueva la comunión. En su espiritualidad, el Papa Francisco era profundamente mariano. Rezaba el rosario cada día, confiaba en Nuestra Señora de Satanudos y ponía cada viaje apostólico bajo el manto de la Virgen María. También cultivaba una devoción especial a San José, protector de la Iglesia. Proclamó el año de San José y escribió la carta apostólica Patris Corde, meditando sobre la ternura y la fuerza del santo carpintero. Con respecto a la juventud, convocó jornadas mundiales memorables. En Panamá, Lisboa y Río hablaba con valentía a los jóvenes, llamándolos a hacer lío, a no conformarse y a seguir a Cristo con coraje. Sus encuentros con ancianos, presos, migrantes y personas con discapacidad eran momentos de gracia. Los escuchaba como amigos, prestaba atención a los olvidados y decía que nadie es inútil a los ojos de Dios. Su vida personal estaba marcada por la disciplina y la austeridad. Se levantaba a las 4:30 a.m. Rezaba durante mucho tiempo, leía los evangelios y realizaba sus tareas con simplicidad, sin lujos ni protocolos excesivos. La Casa Santa Marta fue su hogar como papa. Rechazó los aposentos pontificios tradicionales y prefirió vivir entre otros sacerdotes y religiosos, comiendo en el comedor común y usando el ascensor como cualquiera. En sus exhortaciones apostólicas y discursos, el Papa Francisco utilizaba con frecuencia imágenes de la vida cotidiana para ilustrar verdades del Evangelio. Hablaba de abuelos, ternuras, zapatos gastados,
familias sencillas y trabajadores humildes. Su atención a la doctrina social de la Iglesia era constante. Defendía el trabajo digno, el salario justo, la justicia fiscal y la dignidad de todo ser humano. Denunciaba con vigor evangélico la cultura del descarte. Entre bastidores se le conocía por su memoria prodigiosa, su capacidad de escucha y su refinado sentido del humor. Jugaba con niños, respondía cartas de fieles y hacía llamadas sorpresa que emocionaban a muchos en todo el mundo. En sus últimos años enfrentó problemas de salud con paciencia y valentía. Las dificultades respiratorias y las cirugías limitaron su movilidad, pero no su voz profética ni su presencia amorosa y pastoral. Aún limitado físicamente, siguió presidiendo celebraciones, escribiendo mensajes y recibiendo peregrinos. Siempre sonriente decía: la alegría del Evangelio llena el corazón de quienes se encuentran con Jesús. La figura del Papa Francisco se convirtió en símbolo de esperanza para millones, incluso fuera de la Iglesia Católica. Su carisma natural, unido a la autenticidad de su vida, tocaba incluso a los más alejados de la fe. En encuentros con líderes mundiales, Francisco defendía siempre la dignidad de la persona humana, la paz entre los pueblos y el cuidado de los más vulnerables. Sus palabras resonaban con autoridad moral. Enfrentó críticas internas y externas con serenidad y confianza en Dios. Nunca respondió con agresividad, sino con oración, silencio y fidelidad al Evangelio. Era un hombre de paz, incluso en medio de las tormentas. Con el tiempo, su legado comenzó a consolidarse. Una iglesia más pobre, más cercana, más sinodal y más samaritana. Una iglesia que sale de sí para servir, como pidió desde el inicio de su pontificado. Su amor por los migrantes se tradujo en acciones concretas. Creó el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral e incentivó a las comunidades católicas a acoger e integrar a quienes huyen de la guerra y el hambre. Uno de los hitos de su pontificado fue el documento de Abu Dhabi, firmado con el gran imán de Al-Azhar, que promueve la fraternidad humana y el diálogo entre religiones. Un gesto profético en tiempos de división. Francisco no se limitaba a las palabras. Visitaba campos de refugiados, lavaba los pies de reclusos, abrazaba leprosos y enfermos. Vivía en la práctica lo que predicaba con los labios. Era un pastor con olor a oveja. Con valentía abordó la crisis climática como un imperativo moral y espiritual. Dijo que cuidar la creación es parte de nuestra fe y que ignorar a los pobres y al planeta es ofender al Creador. Valoró a la mujer en la vida de la Iglesia, abriendo nuevos espacios de escucha y liderazgo. Nombró mujeres para cargos importantes en el Vaticano y promovió su presencia activa en los procesos de decisión y evangelización. Su espiritualidad jesuita, profundamente moldeada por los ejercicios de San Ignacio, se veía en su manera de discernir, escuchar y actuar. Siempre atento al Espíritu, jamás se adelantaba a Dios ni resistía a su voluntad. En los últimos años de su pontificado, Francisco preparó a la Iglesia para un nuevo tiempo. Formaba líderes, renovaba estructuras e indicaba caminos de comunión, misión y corresponsabilidad. Al cumplir 10 años como Papa, en 2023, declaró: «Soy un pecador, pero elegido por misericordia». Esa frase resumía su visión de sí mismo, un siervo inútil en las manos del Padre misericordioso. En 2024, ya bastante debilitado, siguió conduciendo la Iglesia con firmeza. Participaba en el sínodo de la sinodalidad, incluso en silla de ruedas, demostrando entrega total hasta el límite de sus fuerzas. Durante la Semana Santa de 2025, presidió las celebraciones con gran esfuerzo. El mundo seguía con emoción el testimonio de un pastor que, aún cansado, no abandonaba a sus ovejas. En la madrugada del 21 de abril de 2025, regresó a la casa del Padre, en la residencia de Santa Marta. Partió en paz como vivió, con humildad, serenidad y total abandono en las manos de Dios. La noticia de su muerte conmovió al mundo entero. En el Vaticano repicaron las campanas y millones de fieles iniciaron una vigilia espontánea de oración.
en agradecimiento al Pontífice del Amor y la Misericordia. Según su deseo, fue sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, ante el icono de la Virgen María Salus Populi Romani, por quien sentía tierna devoción, un gesto que sellaba su amor por María. Líderes de todas las religiones expresaron profundo pesar. Declaraciones de admiración llegaron de países cristianos, musulmanes, judíos, budistas y de otras tradiciones que reconocían en él a un hombre de Dios y de paz. El presidente de Brasil, al decretar duelo nacional, resumió el sentir de millones. Hoy el mundo perdió a un pastor, un hombre de bondad infinita y un defensor incansable de los pobres. En África, comunidades enteras celebraron misas en su memoria, recordando sus visitas y palabras de consuelo. En cárceles, hospitales y aldeas se encendieron velas por el hombre que nunca los olvidó. En Asia, fieles de todas las edades recordaban sus llamados a la paz, la defensa de los derechos humanos y la valoración de las culturas locales. Francisco hablaba un lenguaje que trascendía barreras. En su Argentina natal, multitudes llenaron las calles con lágrimas y cánticos. Allí, donde todo comenzó, el pueblo repetía: «Gracias, Padre Jorge, gracias por tu vida entregada». El funeral fue uno de los más emotivos de la historia de la Iglesia. Miles de obispos, sacerdotes y fieles abarrotaron la plaza de San Pedro. La celebración fue presidida por el camarlengo, mientras se esperaba la elección del nuevo Papa. Durante la homilía se leyó un pasaje de Evangelii Gaudium: «Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a las calles, que una iglesia enferma por replegarse». Todos lloraron. La iglesia entró en sede vacante, pero ya sentía viva la presencia espiritual de Francisco. Su vida permanecía como un faro para pastores y fieles, signo de un cristianismo más humano y más santo. Tras su muerte, se multiplicaron los testimonios de conversión inspirados por sus palabras y actitudes. Personas alejadas de la fe regresaron a la iglesia, tocadas por el ejemplo vivo de caridad y humildad de Francisco. La Santa Sede recibió miles de cartas y mensajes relatando gracias alcanzadas por su intercesión. Muchos ya lo invocaban como San Francisco de Roma, movidos por la fe en el testimonio heroico de su vida. Los cardenales reunidos para el cónclave recordaban su sabiduría y discernimiento. Francisco había preparado el terreno para una iglesia más sinodal, capaz de escuchar al Espíritu Santo a través de la escucha mutua. Su magisterio permaneció como un tesoro para la Iglesia. Documentos como Laudato Si, Fratelli Tutti, Amoris Laetitia y Evangelii Gaudium siguieron orientando a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos en su misión evangelizadora. En las universidades católicas se comenzó a estudiar el pensamiento pastoral de Francisco, buscando comprender la profundidad de su visión. Una iglesia pobre para los pobres, samaritana y en constante salida misionera. En muchas parroquias se erigieron capillas con su nombre, y su imagen pasó a figurar junto a grandes santos de la historia. La memoria del Papa de la Misericordia echó raíces en el corazón del pueblo de Dios. En América Latina, obispos y laicos recordaban su identidad profundamente latinoamericana, marcada por la teología del pueblo y una espiritualidad que unía fe, justicia social y devoción mariana popular. Sus gestos, lavar los pies de inmigrantes musulmanes, abrazar leprosos, almorzar con pobres, se convirtieron en íconos del cristianismo vivido con radicalidad evangélica. Era el evangelio en carne y hueso. En Roma, su tumba empezó a ser visitada por millones de peregrinos. Muchos relataban milagros, curaciones y conversiones junto al sepulcro del pastor que amó hasta el final, sin reservas. Los más jóvenes lo veían como un abuelo espiritual, firme y tierno. Él los animaba a soñar en grande, a luchar por un mundo más justo y a seguir a Jesús sin miedo a las renuncias. Los pobres lo veían como uno de los suyos. Decía que los pobres tienen mucho que enseñar y por eso frecuentaba sus casas, escuchaba sus historias y defendía sus derechos con valentía profética. Las familias encontraron en él
a un defensor incansable de la belleza de la vocación matrimonial. Valoraba las alegrías y dolores de la vida cotidiana y ofrecía palabras de consuelo y orientación concreta. Los sacerdotes lo veían como un padre espiritual. Les instaba a vivir con alegría, sin vanidad ni mundanidad, y a ser ministros de la reconciliación, cercanos al pueblo y atentos a los signos de Dios. Los religiosos y religiosas hallaron en Francisco un renovador del espíritu consagrado. Los llamaba a la profecía, al servicio, a la comunión fraterna y a la radicalidad evangélica, sin nostalgia del pasado. Los ancianos encontraron en él un compañero de camino. Valoraba la sabiduría acumulada con el tiempo y decía que los abuelos son la memoria viva del pueblo, parte esencial en la transmisión de la fe. Los enfermos y sufrientes lo veían como un reflejo de la ternura de Cristo. No temía tocar las heridas del cuerpo y del alma y siempre pedía: recen por mí. Incluso después de su partida, continuó siendo fuente de inspiración para líderes políticos y sociales. Francisco enseñó que la política debe ser expresión del amor y servicio al bien común. Los niños lo amaban por su dulzura y espontaneidad. En sus audiencias, muchos se acercaban sin miedo y él los acogía con sonrisas, bendiciones y pequeños regalos. En las palabras finales de su testamento espiritual escribió: confío mi alma a la misericordia de Dios y a la intercesión de María. Que la Iglesia sea siempre fiel al Evangelio. Muchos creen que en el futuro será canonizado, pues su vida fue un testimonio heroico de santidad en el corazón del mundo, un hombre de nuestro tiempo que vivió como verdadero discípulo de Cristo. Su mensaje permanece vivo. Dios nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Con estas palabras enseñaba la confianza absoluta en la bondad divina. El mundo sigue cosechando los frutos de su pontificado. Una iglesia más acogedora, un clero más sensible, una juventud más comprometida y una fe más arraigada en el amor misericordioso de Dios. Francisco se convirtió en un hito en la historia de la Iglesia, como Juan XXIII o Juan Pablo II. Un papa que reformó con el ejemplo, gobernó con mansedumbre y evangelizó con la alegría del resucitado. Y así, entre oraciones, sonrisas, dolores y esperanzas, el Papa Francisco escribió su nombre en el libro de los santos, no con gloria humana, sino con la sencillez de quien siguió los pasos de Cristo hasta el final. Que su memoria sea eterna y que su vida siga inspirando a las generaciones a buscar la santidad. Papa Francisco, siervo humilde del Señor, ruega por nosotros. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Francisco abrió sus brazos para cuidar al pueblo de Dios y sobre todo al más pobre como Jesús los cuidó. Llegaste del fin del mundo con la divina misión de anunciarle a tus hermanos el Evangelio de Dios. Está brillando una luz en el camino para llegar a Jesús. Y en la mano de Francisco, Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Vamos a seguir tus pasos, que nuestra guía sea tu voz. Queremos ir de tu mano, ir al encuentro de Dios. El mundo está celebrando porque encendiste una nueva luz, porque siembras tu palabra de amor igual que Jesús. Está brillando una luz en el camino para llegar a Jesús.
de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Francisco, papá querido, una oración vamos a rezar para pedir que te cuide siempre nuestra Virgen de Luján. Cantemos con alegría a nuestro hermano Francisco, para el pastor de la iglesia, para el vicario de Cristo. Está brillando una luz en el camino, para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Está brillando una luz en el camino, para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Este 24 de abril celebramos a Santa María de Cleofás y por si no la conocías, a continuación te traemos una pequeña reseña sobre su vida. En los grandiosos acontecimientos de la redención, durante el dramático epílogo sobre el Calvario, un coro silencioso y triste de piadosas mujeres espera un poco lejos que todo se haya terminado. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María de Magdala. Dice el evangelista San Juan: era el grupo de las que lo seguían desde cuando estaba en Galilea para servirlo, y muchas otras que habían venido de Jerusalén junto con él. Entre las espectadoras se encuentra pues la santa que hoy se venera, cuya continua y vigilante presencia cerca del Salvador le ha merecido un puesto particular en la devoción de los cristianos, más que su parentela con la Santísima Virgen y San José. A María de Cleofás, así llamada por el marido Clopa o Cleofás, comúnmente se le considera la madre de los hermanos del Señor. Santiago el Menor, apóstol y obispo de Jerusalén, y José. El historiador palestino Egesipo dice que Cleofás era hermano de San José y padre de Judas Tadeo y de Simón. Este último fue elegido para suceder a Santiago el Menor en la sede episcopal de Jerusalén. La identificación de Alfeo con Cleofás llevó a algunos exegetas a considerar a María de Cleofás, cuñada de la Virgen María y madre de 3 apóstoles. Cleofás, Alfeo, es además uno de los discípulos que el día de la resurrección de Jesús, mientras iban camino hacia Emaús, fueron alcanzados por Jesús, a quienes reconocieron en la fracción del pan, mientras el esposo se alejaba de Jerusalén, con el corazón lleno de melancolía y desilusión. La esposa María de Cleofás sigue el impulso de su corazón. Iba deprisa a la tumba del Redentor para rendirle el extremo homenaje de la unción ritual, con varios ungüentos. En efecto, el viernes por la tarde se había quedado atrás con María Magdalena para ver en dónde lo dejaban, dice el evangelista Marcos. María la Magdalena y María, la madre de Santiago el Menor y de José, miraban dónde lo ponían. Pasado el sábado, muy de mañana, mientras el marido regresaba a casa, María de Cleofás y las otras compañeras compraron perfumes y fueron a hacerle las unciones. Pero el ángel les anunció: no está aquí, ha resucitado. A las piadosas mujeres que fueron al sepulcro con sus ungüentos y con su dolor, les concedió el privilegio de conocer las primeras noticias de la resurrección.
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si Cristo no resucitó, dirá San Pablo, nuestra fe no vale nada y nosotros seríamos unos mentirosos. Pero Cristo resucitó y es la primicia de los otros que ahora duermen y resucitarán. Esta alegre noticia se la llevaron a los 12 y a todos los otros, unas pocas mujeres, entre ellas María de Cleofás. Esta es mi aportación de esta gran santa. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Queremos servir con humildad, en santidad, con el corazón y esperanzar al que sufriendo está y al que llora, dar compasión. Nos enseñas este gran valor, llenos de fe, ver la misión, con afecto y ternura servir a la humanidad. Es el poder del amor. Gracias, Papa Francisco, por acoger el llamado de Cristo. Con gran humildad y cariño, hoy quieres servir a tus hijos. Gracias, Papa Francisco, por dar aliento al que vive afligido. Nuestras plegarias están siempre contigo, nos llevarás a encontrar el camino. Qui sibi nomen imposuit Francisco. Hoy responde a la llamada de Dios con prontitud y disposición. Así custodiar la obra de Dios a los desposeídos y a nuestro corazón. Tú nos enseñas este gran valor, llenos de fe, ver la misión. Con afecto y ternura servir a la humanidad. Es el poder del amor. Gracias, Papa Francisco, por acoger el llamado de Cristo. Con gran humildad y cariño, hoy quieres servir a tus hijos. Gracias, Papa Francisco, por dar aliento al que vive afligido. Nuestras plegarias están siempre contigo, nos llevarás a encontrar el camino. Oh, gracias, gracias, Papa Francisco, por acoger el llamado de Cristo. De Cristo, con humildad y cariño. Y cariño, por dar aliento al que vive afligido. Nuestras plegarias están siempre contigo, nos llevarás a encontrar el camino. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen.
Y volviendo, ahora le vamos a explicar con audio que le hemos preparado qué es lo que se viene en el Vaticano, ¿no? El cónclave. La palabra cónclave significa que es la junta de los cardenales de la Iglesia Católica para elegir un papa. La sucesión en el trono de Pedro ha ido con el transcurrir de los siglos cambiando de forma drástica. En los inicios de la cristiandad, el concepto de papa como lo entendemos hoy día, poco o nada tenía que ver con los poderosos pontífices que siglos después llegarían a influir no solo en la fe, sino en la política internacional. En aquellas primeras comunidades se trataba de una elección de carácter casi local, circunscrita a la ciudad de Roma, que elegía de esta forma a su obispo. El cargo de obispo de Roma sigue casi 2 milenios después de la muerte del apóstol Pedro, siendo uno de los títulos que ostenta el Papa, junto con otros tantos como el de Pontífice Máximo o Vicario de Cristo. Por si esto fuera poco, desde el año 1929 y tras los pactos de Letrán, es el soberano absoluto y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Una vez explicado todo esto, podemos entender la importancia en la sucesión en la cabeza de la Iglesia, que no solo dirigirá los designios religiosos de los millones de católicos por todo el mundo, sino que ha de dirigir una compleja estructura como es la del Estado Vaticano. Todo en el Vaticano está envuelto en la ritualística y la muerte y elección de un nuevo Papa no iba a ser menos. De hecho, es posiblemente todo lo que rodea este suceso uno de los momentos de mayor carga simbólica de cuantas ceremonias se llevan a cabo en el pequeño estado. Todo comienza en el mismo momento en que fallece el sumo pontífice, iniciándose en este momento el conocido como periodo de sede vacante. Aún en su lecho de muerte, el cardenal Camarlengo, uno de los cargos más importantes y en los que profundizaremos a continuación, debe realizar el primero de los rituales tras la muerte de un papa. En ese momento, el camarlengo debe golpear suavemente 3 veces con un pequeño martillo de plata la cabeza del fallecido, al tiempo que le llama también en 3 ocasiones por su nombre de pila. Una vez certificada la muerte del pontífice, el camarlengo procede a la destrucción del anillo del pescador y al sellado de los aposentos papales. La forma de Estado de la Ciudad del Vaticano es la monarquía absoluta representada en el Papa. Una vez fallecido éste, ha de procederse a la elección de su sucesor, y aunque según la tradición cualquier varón bautizado podría ser elegido Papa, lo cierto es que el cargo recaerá entre algunos de los conocidos como príncipes de la Iglesia, los cardenales. Entre ellos, como os comentaba antes, existe el cargo de camarlengo. Este cardenal se hará cargo del gobierno de la Iglesia durante el periodo de sede vacante, convirtiéndose en una especie de papa en funciones, ostentando una gran cantidad de ellas, a excepción del gobierno espiritual de la Iglesia, que recae en el colegio cardenalicio. Entre las numerosas funciones que ostenta el camarlengo se encuentran, además de las anteriormente mencionadas, las de organizar el funeral, convocar el cónclave y, una vez finalizado, anunciar al nuevo papa. El funeral de un papa dura 9 días, a los que se le conoce como novendiales. Durante este periodo será expuesto primero ante los cardenales en la Capilla Clementina y posteriormente a veneración general en la Capilla Vaticana. Tras esto, y en un periodo de entre 15 y 20 días, ha de iniciarse el cónclave. La palabra cónclave significa con llave o bajo llave. Esta institución vaticana fue fundada en el año 1274 por el Papa Gregorio X y establece la forma de elección de un nuevo pontífice. Como su propio nombre indica, los cardenales quedan entre comillas encerrados y aislados del exterior hasta que se produzca una elección. Quizá el establecimiento de esta norma se introdujera porque la propia elección del Papa Gregorio X fue la más larga de la historia, tardándose 2 años, 9 meses y 2 días en su elección, hasta que fue elegido Teobaldo Visconti con el nombre de Gregorio X. El cónclave, como no podía ser de otra forma, es probablemente la ceremonia cargada de mayor simbolismo. Esta se inicia con el desfile de los cardenales que se dirigen a la Capilla Sixtina, cantando las letanías de los santos de Oriente y Occidente.
Una vez jurado guardar secreto de todo lo que ocurra en el interior, se procede al sellado de la capilla, con la famosa frase extra omnes, quedando este acceso custodiado y bajo pena de excomunión para quien intente salir o entrar a ella. Hasta la última reforma llevada a cabo en el pontificado de Juan Pablo II, existían 3 formas de elección de un papa: por aclamación, por compromiso o por escrutinio, quedando tras la reforma únicamente la de escrutinio. Además de la abolición de los otros 2 sistemas, se introdujo la mayoría necesaria de 2/3 para ser elegido, así como se fijó la residencia de Santa Marta como alojamiento para los cardenales. Una vez dentro de la Capilla Sixtina se puede proceder a la única votación del primer día u optar por dejarla para el día siguiente, a partir del cual se realizarán 4 votaciones diarias, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Entre los cardenales solo pueden ser electores aquellos menores de 80 años, hasta un máximo de 135 electores. Aunque los cardenales mayores de edad no participen en la elección, sí que pueden ser electos. Las votaciones se llevan a cabo de forma individual escribiendo el nombre de su elección en una papeleta que ha de doblarse en 2 ocasiones. El elector debe llevarla hasta el estrado donde se encuentran los 3 cardenales responsables de la verificación. Tras depositar su voto sobre un plato, es verificado y depositado en una urna. Una vez todos han depositado su voto, se procede al recuento, siendo los votos leídos en voz alta y atravesados con un hilo. Si tras 13 votaciones no se ha llegado a un acuerdo, se puede proceder a dar un día de descanso para la meditación. Si por el contrario el escrutinio arroja un ganador, el decano de los cardenales electores se acercará al elegido preguntándole: ¿aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Una vez aceptada, debe elegir el nombre con el que llevará las riendas de la Iglesia. En este momento se convierte oficialmente en papa, recibiendo las felicitaciones y la obediencia del resto de cardenales. Ahora sí, es cuando se procede a comunicarlo al pueblo, que hasta entonces desconoce lo que sucede en el interior de la Capilla Sixtina. El método tradicional de comunicación era mediante la fumata, es decir, el humo que salía de la chimenea de la Capilla Sixtina. Si el humo era negro, significaba que no había habido elección. Si el humo, por el contrario, era blanco, significaba que se había elegido a un nuevo papa. Tradicionalmente se usaba paja seca o húmeda dependiendo de si se quería dar humo blanco o humo negro, pero en ocasiones esto daba lugar a confusión porque se ocasionaba un humo grisáceo. En los últimos cónclaves se le añaden sustancias químicas para garantizar el buen resultado, además de tañir las campanas de la Basílica de San Pedro. Una vez elegido, el nuevo papa se dirigirá a la comúnmente conocida como Sala de las Lágrimas, una pequeña estancia donde debe ponerse por primera vez los hábitos papales, y que se conoce así porque allí los nuevos pontífices suelen llorar al darse cuenta de la responsabilidad que acaban de adquirir. Allí mismo se encuentran también los 3 hábitos de distintos tamaños preparados para él. Una vez vestido, se dirigirá al balcón, desde donde será anunciado y donde impartirá por primera vez su bendición Urbi et Orbi. La Iglesia tiene desde este momento un nuevo sucesor de San Pedro y el Vaticano un nuevo jefe de Estado. Habemus Papa.
sancta Dei genitrix, ut digne felicia promissionibus Christi. Hermanos queridos, nos disponemos a entrar en oración, no sin antes pedir por nuestros hermanos que necesitan salud, por nuestros hermanos que necesitan justicia y por nuestros hermanos que necesitan paz en sus vidas. Oración de sanación. En el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el amor de la estrella que anunció que la gloria descendería a la Madre Tierra y encarnaría al Hijo del Padre. En el amor de la creación que libera de toda duda sobre la increíble majestuosidad del arquitecto divino. En el nombre del amor puro, encarnado por el sol y la luna. En el nombre del amor de la palabra, que hace crecer el verbo, que hace reproducir las cosas con la luz y la conciencia propia. En el amor de la verdad, esperanza y maravilla, guía en el Santo Espíritu. Yo te pido, Arcángel Anael, majestuoso príncipe, que eleves, palabra a palabra, la transmutación que en ti se encarna. En tu radiante luz operes, acciones y actúes todo lo necesario en aquellos hermanos que están en nuestro corazón, para que el verdadero amor, venciendo todo trabajo de maldad, oscuridad e influencias negativas, se manifieste, porque la palabra viva de Dios es fuerza, poder, resurrección y vida. Amén. Y así, con el corazón lleno de gratitud y con la voz aún cargada de emoción, llegamos al final de este homenaje especial dedicado a la memoria de su santidad, el Papa Francisco. Gracias, Santo Padre, por tu vida entregada, por tu testimonio de humildad, por tu cercanía con lo más olvidado, por recordarnos siempre que la Iglesia es un hospital de campaña, un hogar abierto, un refugio de amor y misericordia. Tu servicio ha dejado una huella imborrable en la historia de la Iglesia y en los corazones de millones de personas. Nos mostraste que ser una persona grande es servir, que la fe no se impone, se propone, y que el amor y el verdadero amor del cristianismo no conoce barreras. Hoy te despedimos, pero no decimos adiós, ¿no? Tu voz siempre seguirá viva en nuestra conciencia, tu luz que nos va a seguir guiando nuestros pasos. Gracias, Papa Francisco, que descanse en paz al lado del Santo Padre.
que tú tanto proclamaste. Nosotros desde aquí, de este programa Volver al Camino, trataremos de seguir tu ejemplo. Hasta el próximo jueves.